efectivamente fuimos para la política, para el área de la educación, derechos humanos, pero también hay otro campo que forma parte de la realidad y ese es el de las redes sociales, el de la realidad digital, podríamos decir, y si mencionamos esto, la mencionamos y la invitamos a ella, a Yamila Campo, especialista en redes sociales, licenciada en comunicación, que nos ayuda a pensar lo que sucede en el ámbito de las redes sociales y la comunicación digital. ¿Cómo anda, Yami? Acá con Fer te saludamos. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, Yami, como siempre, muchas gracias por este espacio. ¿Qué podemos nadar hoy en este océano de redes sociales? Que bueno, siempre nos da material, ¿no? Sí, hoy les propongo hablar o ver un poco a ver de qué se trata esto de ser exitoso o no en las redes sociales o qué es lo que marca o no Claro. el éxito de algún posteo o alguna comunicación en redes sociales, sobre todo cuando hablamos de comunicación política. Uh-huh. A partir Así de... que Hay hechos que están sucediendo que te llevan a pensar esto, Yami. totalmente, vieron que esto siempre, como decimos, la realidad es muy dinámica y siempre nos toca en algún lugar en las redes sociales. Sí. Y la verdad que me parecía interesante poder ver hoy por hoy algo que pasó efectivamente, que estuvo pasando entre el lunes y los siguientes días, que tiene que ver con este video que sacó el gobierno de la mano de Agustín Laje, en donde habla de ciertos temas que igual no vienen al caso. Lo que sí me parece interesante es lo que pasó después, que si les parece podemos ver unas imágenes de unos tweets, les decimos a aquellos que por ahí están solamente escuchando, igual los leemos para que los puedan ver. Ahí podemos ver entonces a quién se supone que es Santiago Caputo, porque como ya sabemos él no dice que es su cuenta, pero aparentemente es, que habla un poco de esta idea de los 10 millones de views que tuvo el video de Agustín Laje y que por eso ya podemos darlo como un video súper exitoso, ¿no? Digamos, lo plantea desde ese lugar. Y también vamos a ver que eso no fue solamente de Santiago Caputo, sino que salieron varios del sistema libertario a hablar del tema de la cantidad de views, como por ejemplo Jorge Lanari, que también busca eso y que hace un paralelo bastante interesante y bastante gracioso. No sé si lo podemos ver también a ese otro tweet, que es bastante interesante porque hace quizás por una cuestión etaria, Jorge Lanari hace como un paralelo con la TV abierta y dice algo así como casi 3 grandes PA en la visualización del video, Claro. ¿no? Comparando además con otra época, porque el anterior compara con la democracia alfonsinista, con los grandes bueno, primero momento, tiempo y espacio, tecnología diferente, coyuntura totalmente diferente, o sea que ya partimos de bases en la que no podemos discutir, básicamente, ¿no? Sí, rarísimo, digamos, de dónde van. Yo creo que tiene que ver también con que ellos saben que están entrando en un terreno bastante sinuoso, que es muy simple de responder y que tiene que ver con esto que yo los invito y las invito a pensar, que tiene que ver con, bueno, de qué manera se plantean en lo que es las estadísticas de las redes sociales este supuesto éxito, ¿no? Digamos, Claro. es muy, muy común para quienes trabajamos en redes sociales que nos digan, quiero viralizar esto, como si fuera tan simple viralizar algo, ¿no? Digamos, como si la viralización El fuera botón de la algo que viralización no lo tenés vos, Yami. no, te juro que no existe tal. Sí. Pero digo, me parece que es interesante pensar esto, sobre todo pensar que esas estadísticas que en un momento, y sobre todo al inicio de las redes sociales, fueron como el gran descubrimiento de las redes sociales, la posibilidad de tener una medición al instante, digamos, poder ir teniendo mediciones concretas y básicas y rápidas instantáneamente a medida que va pasando el tiempo de esa publicación, es un plus que nos dan las redes sociales, pero también tiene ciertas trampas, ¿no? Tiene ciertos momentos en donde uno tiene que ponerse a pensar, bueno, ¿hasta dónde esta publicación es efectivamente una publicación exitosa? También pasa un lado y del otro, también con los Chemilay de Cristina Fernández de Kirchner, también pasó lo mismo, se ha discutido mucho respecto de que si era o no eficiente ese tipo de tweets kilométricos que hace el expresidente, que ahí podríamos pensar que sí o que no, pero la realidad es que en el medio de todas las discusiones siempre se habla de la cantidad de visualizaciones o la cantidad de compartidos, y ahí hagamos un parate, porque no necesariamente todo esto tiene que ver con que ese viejo axioma, sobre todo de la comunicación política, de hablo bien o hablo mal, lo que importa es que hablan, y entonces eso es lo importante. La realidad es que no es tan así, digamos, ¿no?
a veces no es tan así, sobre todo en comunicación política. Entonces, me parece que, y sobre todo cuando son personas que ya no necesitan, digamos, la notoriedad del hablar. Entonces, sí me parece interesante pensar eso, digo, las visualizaciones, y eso sí me parece como para poder entender, digo, y esto, si quieren, vemos para mí, una de las mejores respuestas que hubo al tweet de Santiago Caputo, si la podemos ver, estaría buenísimo porque ahí está, de Ernesto Resnick, que le dice el video de un patito, básicamente, un patito ahí buscando un juego, digamos, una cosa así, un video muy infantil, tiene 750 millones de views. Sí, total. Y la verdad es que eso no significa demasiado nada. Sí poder entender que sobre todo Twitter o X ahora tiene una trampa con respecto a las visualizaciones, que es que esas visualizaciones no es tanto como YouTube, que en YouTube sí la visualización tiene una forma específica de poder contarse, que tiene que ver con ver el video hasta determinada cantidad de minutos, que necesita de que no, por ejemplo, que no pases las publicidades y demás para contar un poco mejor ese número de visualizaciones. En cambio, en X, cada visualización es, en realidad, cada vez que a vos te aparece en el timeline, o sea, si a vos lo pasás al tweet, no lo mirás, ni siquiera le pones play, eso ya cuenta como una visualización. Entonces, en realidad, puede ser que ese video de 20 minutos de Agustín Laje pudo haber sido visto en realidad completo por muy pocas personas. Claro. E incluso quienes lo miraron, puede ser que lo hayan mirado solamente para criticarlo. Y ahí es otro tema. Sí. Ahí me resulta un poco comparable con esto, capaz que cuando te gusta una banda o algo y te dice, no, pero mira, este llenó tal lugar, que es muy interpretativo, ¿no? Si te gusta o no, o sea, si llena un lugar es porque conmueve a mucha gente, claramente, pero no significa te da el número de que está buenísima la banda o te puede llegar a gustar completamente. También me pasaba un poco con eso, ¿no? De que a mí vi los primeros minutos del video y me pareció muy aburrido ya el tono y todo eso, entonces terminé sacándolo, pero... Vos sumaste al éxito de La Libertad Avanza en estos días. Exactamente. Claro. El tema es eso, que más allá de muchas visualizaciones que tuvo, no sé si tuvo tanta repercusión en las charlas y eso, el video de Agustín Laje, primero porque no sé si todos lo terminaron de ver, y después porque me parece que la gente puso, con un tema muy delicado y muy convocante, que es el 24 de marzo, a ir a marchar, me parece. Sí, y que además la discusión probablemente ya pasó por otro lado. Así, eso sí me parece una novedad. Creo que en el ecosistema libertario, que venía siendo muy eficiente, no lograron penetrar con el discurso ni la idea. De hecho, la respuesta del profe Borda, que es un youtuber que es profe de historia, tuvo hasta incluso mayor viralización y mayor capacidad de incidencia en la conversación pública. La respuesta que él le fue dando a los distintos tópicos que va tratando Caputo, Laje, que el mismo video de Laje. Y eso habla también un poco de esto. Y eso me parece interesante para pensar. También yo pensaba en esto cuando vos hablabas de la música y demás. Por ejemplo, mi hija es fanática del K-pop. En el K-pop, los fandom se organizan, y es muy interesante, después vamos a hablar de algunas de estas cosas que tienen que ver con las comunidades virtuales. Ellos se organizan para, cuando saca un tema a su propia banda, hacer visualizaciones para ver qué fandom es más eficiente en esto, y compiten entre los fandom. Los fandom, para quienes no saben, son como aquellas personas que siguen mucho una banda, o sea, como el club de fans en nuestra época. Bueno, se organizan para dar visualizaciones. Esas visualizaciones, entonces, ¿son reales o no? También ahí aparecen, además de las visualizaciones que se compran, ¿no? Digamos que también eso es posible de hacer y de comprar visualizaciones. Pero lo que quiero decir es que lo que me parece más interesante e importante, que empezamos a pensar, que tiene un poco que ver con lo que decías, que tiene que ver con lo que decía Fer, que tiene que ver con esta idea de, bueno, ¿hasta dónde incide en la conversación pública o hasta dónde incide en, por ejemplo, el ritmo de la época, en el caso de la música, ese tipo de banda, ese tipo de personalidad, como para poder pensar un poco mejor si eso no es eficiente, esa comunicación que se está dando en este caso por el territorio digital. Sí, y aparte, llevándolo al ejemplo que daban ahí los tweets que mostraste, teniendo en cuenta que mucha de la comunidad que votó a Milei es joven y eso, yo no sé si entendieron la de Grande Pa.
Primero, porque no sé si la vieron. Y segundo, la referencia. Grande Pa, para que se den una idea, fue una de las series más vistas. De hecho, creo que tiene el rating más alto que Pero tuvo, la logró. De los 90, ¿no? No, de la historia, de hecho. Por eso Sí. me parece hizo la comparación de que son como tanta cantidad de Grande Pa para ver la gran cantidad de personas. Es una referencia que no sé si la llegan a entender. Sí, o sea, de quedó hecho, medio me viejo dice, en el me dice camino. Claro, Facu, no, pero- más 30 no lo vio, por ejemplo. Yo no lo vi, me dice. Sí, yo Claro, claro, es de mi época. Yo era chica, yo tengo 43. Cuando yo era chica, yo vi Grande Ahí Pa. está. O sea, los que entendemos esa referencia tenemos 40, Sí, 40 sí, y sí, algo. sí, O sí, sea, sí, sí, y de sí. ahí para arriba. Digamos. Por eso es como raro también. Insisto, creo que la Nari lo utilizó como una referencia propia y ahí quedó como un upside. Me parece interesante también pensar eso y pensar nuevamente que en todo caso fue mucho más eficiente, si querés, la respuesta de Borda y que del profe Borda y nos invitó a pensar y a reflexionar un montón de cosas. El profe Borda mucho más eficientemente que lo que hizo ese video larguísimo, Sí, falto de tiempo. Yo lo miré en por dos. O sí, sea, sí, yo lo miré sí. en por dos porque era como Sí, y ni lento. hablar de todo lo que se supo de la producción, Yami, porque intentaron ingresar al espacio de memoria que intentaron ingresar para filmarlo, los trabajadores se lo frenaban la entrada, el equipo de producción le pagaron, dice, varias jornadas de filmación porque nunca pudieron entrar porque los laburantes se organizaban para que eso no sucediera, ¿no? Con lo cual, y también iba a llevarte a esta última reflexión respecto de, bueno, el campo de la realidad versus ese territorio digital, bueno. ¿Qué pasó en este 24? Que hubo un quiebre, porque de hecho todos entendimos que tanto el spot de Laje como los anuncios de desclasificación eran un poco humo para correr la línea. Sin embargo, pareciera, y un poquito esperanzadora mi reflexión quizás, la pulseada acá la ganó la calle, ¿no? Evidentemente, nuevamente, con esto que siempre decimos de los territorios digitales y el territorio analógico, cómo juegan todo el tiempo y Sí. van y vienen, el territorio de la calle hizo algo muy interesante que tiene que ver con plasmar más concretamente una idea de país que se distancia bastante de la de Agustín Laje y compañía. Y aprovecho porque justo hoy a la mañana estuve en la Casa de la Identidad, que es de Madres Línea Fundadora en la ex ESMA, Sí. que tienen un hermoso museo ahí. Aprovecho para invitarles a todos quienes están ahí escuchando a recorrer y conocer ese museo que es muy interesante, está abierto de 11 a 17 horas y es un museo que también está abierto los sábados y es un museo muy interesante. El casino es mucho más complejo y difícil porque salís, digamos, es mucho más fuerte ese recorrido, conmovida, pero sí. este otro que te acerca, digamos, a la vida cotidiana de las madres y de los hijos es muy lindo y aprovecho, digo, para esto, para que pensemos, digo, el territorio digital tiene un movimiento, el territorio analógico también, y quizás tenga que ver con empezar a vivir y a transitar mucho más estos espacios que queremos defender y que nos parecen importantes, habitarlos para que justamente tengan la fuerza que tienen que tener y que no los cierren como ya cerraron el Haroldo Conti. Lo último, Yami, para cerrar este espacio, pero justo vos los traías también, tiene que ver con los tweets de la tía Cristina Fernández de Kirchner y los Che Milei, que tienen un resultado parecido. No, sí, tiene un resultado parecido a lo que implementó porque también son largos. Medio que repiten algunas cosas, medio que en el camino también. No lo podés poner. Dialoga, ¿no? También. No lo podés poner en X2. Yo estoy convencidísima que es Cristina escribiendo. Ya muchas personas del entorno de ella dijeron que es ella. Estoy convencida que es ella porque es una señora de Facebook tuiteando. Enojada. Perdón, Cristina, pero es así. Pero es la realidad. Es una realidad. Sí. En lo que le pegó, y que podemos discutir, digo, después podemos hablar un poco más largo de esto, pero digo, sí es interesante, el latiguillo del Che Milei es como, ¿vieron en los videos que dicen, los 3 primeros segundos son importantes para... Bueno, el Che Milei, el latiguillo ese, interesante para que alguien diga, uy, aparecieron en el Che Milei, y que además Milei le entró la bala porque la usó, y la usó mal, además, ¿no? Porque le devolvió el Che Milei de una manera un poco, que le puso... No estuvo muy bien esa devolución que le hizo, pues otro día si quieren la charlamos mejor, pero me parece que ahí Cristina como que más allá de eso, más allá de ese golpe de efecto y de que alguien hable de que ella tuitea, lo que dice en el mail, sí, es prácticamente un mail. Es casi un mail, sí. Sí, en el tweet es muy largo y muy difícil de transcribir y de hacer como
un ida y vuelta. De hecho, yo vi en algunos tweets de ella respuestas de algunos libertarios diciendo, los pasé por ChatGPT para que me haga un resumen. Ay, no. O sea, estamos Y ahí. es que seguro ¿no? sucedió, y sí, seguro sucedió. Mucho Estoy texto, segurísima dirían que los pasó. chicos ahora. Sí, claro que sí. Estoy segurísima que pasó. Entonces digo, me parece que ahí hay que pensar un poco más la eficiencia de... Fíjense, la pieza de Agustín Laje es muy larga y por eso poco incidente. Bueno, me parece que ahí hay que pensar la eficiencia de algunos espacios un poco más cortos, aunque los debates merezcan tiempo, merezcan extensión, y yo estoy a favor de todo eso. A veces, para incidir en ciertas conversaciones, por lo menos tenés que entrar en un gancho un poco más rápido y un poco menos extenso, menos Facebook, sobre todo en Twitter. Yami, como siempre, muchísimas gracias. Nos quedaríamos charlando un rato enorme. Acá tiraron tópicos. Queremos que Yami hable, vea un par de cosas, así que después charlamos para poder dialogar. Dale. Abrazo enorme, Dale. Yamila. Abrazo enorme a ustedes también. Yamila Campo, con nosotros y nosotras, especialista en redes sociales, aquí en Fingiendo Demencia.